Muy buenos días, queridos hermanos de la Congregación Cristiana Génesis. Les habla el pastor Fernando Gómez en este precioso día. Hoy quiero compartir con ustedes la segunda parte de la enseñanza que el hermano Josué Morales de Miel San Marcos ministró en Tabernáculos 2020 el viernes 11 de diciembre de este año. Una enseñanza preciosa que yo he querido resumir e invitarte para que la oigas por YouTube. Pero quiero, por la bendición de esta enseñanza, compartirla contigo. Ayer hablábamos sobre David, porque el tema es adorando en todo tiempo. Y David decía, adoraré al Señor en todo tiempo. David estaba huyendo porque el rey Saúl lo quería matar. Y David había tenido que dejar el palacio, la seguridad y las bondades, las comodidades del palacio para irse al desierto. Las circunstancias no eran buenas a favor de David, pero él dijo, alabaré, adoraré al Señor en todo tiempo. También el otro caso que vimos ayer fue el caso de Job. En el primer capítulo de Job nos relata cómo Job pierde todo por voluntad de Dios. Pierde sus hijos, pierde su ganado, pierde sus siervos. Pero dice la palabra que él se arrodilló, se cortó el pelo en señal de luto, se sentó sobre cenizas y adoró. Veamos qué circunstancias más difíciles estaba pasando Job en ese momento, pero dice la palabra que él adoró y dijo una frase hermosa, dijo, desnudo vine, desnudo me voy, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Hoy quiero señalarte dos casos muy hermosos también para terminar esta enseñanza. Primero el caso de Pablo y Silas, que lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, del 22 en adelante. Pablo, el apóstol a los gentiles, y Silas, quien era su acompañante en ese momento, dice que por causa de anunciar el evangelio en la ciudad de Filipos, fueron acusados ante las autoridades de aquella ciudad. Fueron llevados ante los magistrados y los azotaron después de enjuiciarlos con varas, precisamente por alborotar la ciudad. Y dice la palabra que fueron encarcelados en el calabozo de más adentro, y además de eso le pusieron cepos en los pies. Veamos cómo lo dice la palabra de Dios. Verso 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Oigan, además de que estaban en el último de los calabozos, tenían los pies amarrados en el cepo. Verso 25, ponga atención. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, es decir, aún en medio de esas circunstancias tan difíciles, tan complejas y tan dolorosas, ellos elevaban himnos de adoración a Dios. Y dice la palabra, los presos los oían. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal porque todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro al calabozo donde estaba Pablo y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos del calabozo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida, oigan, se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ellos adoraron, no importa las circunstancias. Y Dios respaldó su testimonio, porque aún en medio de aquella situación tan difícil del terremoto, y ver el corazón grande de Pablo y de Silas, el carcelero fue llevado a arrepentimiento, y creyó y fue bautizado.
y no solamente él, sino toda tu casa. Este ejemplo nos enseña cómo, adorando a Dios en cualquier circunstancia, podemos también llevar la salvación en aquellos que no creen o que no han creído. Porque al ver nuestra actitud, verán que hay algo diferente en nosotros y querrán aquello que ellos ven diferente. El otro caso que quiero mostrarles en esta noche es el caso de la mujer pecadora. Lo encontramos en Lucas, capítulo 7. Una mujer, dice la palabra, que era pecadora, llegó a la casa donde estaba Jesús, lo habían invitado a comer, al hogar de Simón el fariseo. Y dice la palabra que la mujer se dio cuenta que Jesucristo estaba ahí, y entonces llorando llegó a la casa y ungió los pies con su perfume, un perfume caro, alabastro, dice la palabra de Dios, y con sus lágrimas regaba, humedecía, y con su cabello enjugaba los pies del Maestro. Ella, en humildad y arrepentimiento, adoró al Señor, a pesar de su condición y sus circunstancias adversas. Ella llegó al lugar más seguro, los pies del Señor Jesucristo, y a pesar de su condición pecadora, adoró al Señor. Me llama mucho la atención este caso que nos presentó el hermano Josué Morales, porque puede ser que una persona esté en pecado, puede ser que una persona haya caído en una situación moral y espiritual y se sienta entonces lejos de Dios. Igual que aquella mujer, que era una mujer pecadora. La Biblia no dice cuál era su pecado, pero había pecado en ella, dice la palabra de Dios. Pero ella, en una actitud de humildad y de arrepentimiento, se acercó al Señor, ungió sus pies, secó sus pies con sus cabellos y los ungió con aquel perfume. Y recordemos que el perfume es sinónimo de adoración. Cuando usted y yo adoramos, dice la palabra, que ese perfume, que esa adoración se eleva como un perfume al cielo. Por eso yo te invito, la palabra de Dios nos invita a esto, que si has cometido algún error, sé humilde, confiesa tu pecado, arrepiéntate y adora al Señor. Y yo sé que el Señor, igual que aquella mujer, dice el verso 30, pero Él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Gracias, mi Dios, por esta bella palabra, por estos dos ejemplos preciosos que el hermano Josué Morales compartió con nosotros en este Tabernáculos 2020. Gracias, mi Dios. Padre, yo oro en esta hora por mis hermanos. Señor, que esta palabra traiga consuelo, traiga ánimo a sus vidas y que podamos entender que no importa las circunstancias difíciles que estemos pasando, podemos, Señor, abrir nuestro corazón para alabarte, para glorificarte y para darte gracias por todo, mi Dios, porque aunque sean cosas que a nuestro parecer sean difíciles de entender, Señor, tú eres Dios y estás sobre todas las cosas. Y sabemos que tu palabra lo confirma diciendo que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Que Dios te bendiga, querido hermano. Que la paz de Dios inunde tu corazón y nos veremos pronto para saludarnos, bendecirnos y abrazarnos como siempre lo hemos hecho. Que Dios te bendiga.